tal? Bienvenidos a una nueva edición de Entre Noticias Deportes, siempre por nuestra casa televisiva Digital Channel, señal 15 en BTR y también nuestro portal web www.entrenoticias.cl. También puede buscar este y los demás capítulos en nuestro canal de YouTube Producciones 1102, donde puede ver todo el acontecer deportivo de nuestra estimada y querida región. Vamos a partir con Club Deportes Antofagasta en este empate en la región de Valparaíso, donde con el elenco Caturro, Antofagasta pudo perfectamente traerse los 3 puntos a la Perla Norte, pero al final un gol en los últimos momentos ahogó los 3 puntos para la región de Antofagasta. Vamos con el compacto. En el estadio de Elías Figueroa se desarrolló este importante partido donde Club Deportes Antofagasta y Santiago Wanderers. Una de las primeras jugadas fue un pelotazo largo por parte del elenco Caturro, que al final tuvo una buena recepción, y ahí el jugador Navarro empieza a habilitar a uno de los canteranos debutantes, que se saca a Rodrigo Astorga y define de muy buena manera el jugador de Santiago Wanderers, de Nilson San Martín, que hacía el debut, un debut soñado por parte de este canterano de Valparaíso. Así que ahí podemos visualizar y repetir la jugada, donde ahí el jugador se saca bien a su marcador y define con frialdad ante la salida de Fernando Hurtado. Balde de agua fría para los dirigidos de Don Luis Marcoleta en este inicio del partido, donde el cuadro de Santiago Wanderers parecía tener más la pelotita. Hay otra jugada de peligro, llega en el minuto 37, donde también nuevamente buscan, y donde acá la figura de Fernando Hurtado empieza también a tomar, porque ahí, como podemos observar, hay un cabezazo de Navarro y que al final una muy buena remate de Martín Villarroel encuentra las manos salvadoras de Fernando Hurtado. Acá el cuadro de Deportes Antofagasta empieza ya a tomar protagonismo en el caso, y ahí con un error por parte del jugador de Santiago Wanderers deja solo a José Pablo Monreal, que no logra definir bien ante la instancia del portero Raúl Olivares, que fue una de las primeras que se acercaba al cuadro Puma y empezaba ya a generar el peligro. En el segundo tiempo, con el ingreso también de los jugadores, tanto Simón Ramírez como Diego Rojas, el cuadro del Club Deportes Antofagasta quiso presenciar, pero acá podemos observar un cabezazo de Sergio Felipe, que ahí estuvo muy cerquita de poder ampliar la ventaja. Ahí, como lo mencionabas, ahí con el ingreso también de Simón Ramírez con Diego Rojas, Club Deportes Antofagasta empezó a generar más peligro, y ahí podemos ver un cabezazo desviado nuevamente de José Pablo Monreal, que si bien en este partido no logró abrir el marcador y llevarse un gol, pero fue de los agentes ofensivos más importantes que tuvo el cuadro Puma. Ahí podemos ver otra jugada, Sebastián Leighton, Diego Rojas, nuevamente es el mismo Sebastián Leighton, que con un centro ahí que la empieza a abrir la jugada, el Seba Leighton, pasa el peligro de gol. Hay uno de los buenos jugadores, el uruguayo Matías Suárez, que con un carrerón empieza a desbordar, y ahí Brian Hurtado, que se la deja, pasa la pelotita, y ahí nuevamente el que había originado la jugada, Sebastián Leighton, logra cerrar y le entrega el empate momentáneo a Club Deportes Antofagasta, que hasta el momento en esa parte del partido era mucho más que el cuadro Caturro. Empezaba ya los dirigidos de Luis Marcoleta a acercarse al arco rival de Santiago Wanderers. Ahí, como podemos repetir la jugada, nuevamente ahí un buen carrerón por parte de Matías Suárez, Brian Hurtado le pega, y ahí al final logra cerrar de buena manera el jugador Sebastián Leighton para llegar el 1-1. Antofagasta empezó a querer también aprovechar, y en esta situación un largo despeje, empieza nuevamente a hacer la jugada por parte del Club Deportes Antofagasta, y donde hay el joven habiloso Diego Rojas, se la pasa a José Pablo Monreal, que con un centro empieza a jugar, de los jugadores agentes importantes que tuvo el elenco de Club Deportes Antofagasta. Se la deja ahí, al final Diego Rojas con un gol, ahí deja sin opción a Raúl Olivares, y era el 2-1. La esperanza Puma se alimentaba en ese momento. Hay un mal despeje por parte de la saga, y donde encuentra ya también los pies de Diego Rojas, el número 10, el antofagastino, que empieza ya a escribir su historia con el club de su ciudad natal. Era el 2-1, minuto, ya no quedaba nada para el cierre, y ya en el alargue, minuto 90+1, ahí empieza a jugar, y con una jugada
que no logra despejar bien la defensa de Antofagasta. Primero Matías Suárez encuentra a Marcos Camarda, el ex antofagastino, que pide disculpa correspondiente, en donde la pesca de lleno y deja sin opción a Fernando Hurtado. Un partido interesante, entretenido por parte de Santiago Wander y también del Club Deportes Antofagasta, que a la larga reparte puntos y donde se encuentra este gol en los últimos minutos. Antofagasta no lo pudo aguantar, pudo perfectamente llevarse los 3 puntos, pero con esta genialidad y buen remate, el cuadro Puma se queda solamente con un punto visitante en la región de Valparaíso. Así que ese fue el compacto del Club Deportes Antofagasta. Antofagasta que nuevamente de la mano de Luz Marcoleta empieza a encontrar cierto rumbo. A lo mejor para lo más crítico el primer tiempo no fue del todo positivo para Club Deportes Antofagasta, pero el segundo tiempo ya con los ingresos tanto de Simón Ramírez como de Diego Rojas, Antofagasta quiso proponer algo distinto y ahí pudieron llegar los goles, que pudo ser una victoria perfectamente para el elenco Puma. La otra vereda, el otro equipo de la región, el día de ayer jugó Cobreloa recibiendo a Magallanes pensando que era el aniversario 147 de la comuna de Calama y quería celebrarlo con su gente. Vamos al compacto de este empate amargo por parte de Cobreloa y Magallanes. Con aforo completo en el Estadio Zorros del Desierto presenció este empate entre Cobreloa y Magallanes. Bueno, la primera jugada polémica fue esta patada de Peyota Delgado frente al jugador de Magallanes, que al final termina con una discusión importante tanto de los jugadores como es, porque en primera instancia el juez central le saca tarjeta amarilla, pero después ya conversando con su primera línea le saca la tarjeta roja, lo que a la larga marcó el principal. Sí, bien, uno puede observar fue un patadón, pero hay los que entienden un poco de fútbol, también se hablaba de la intencionalidad, pero al final fue tarjeta roja para el Peyota Delgado. No obstante, Cobreloa empezó y ahí podemos ver el carrerón. El jugador, yo creo que del momento por parte de Cobreloa, el capitán Gustavo Gotti, mire, eran 4, 5, 6, se la toca, la abre por el sector con Cristian Muga, nuevamente busca a David Tapia y ahí el goleador que tiene Cobreloa, el goleador del campeonato, Gustavo Gotti, con un cabezazo deja sin opciones al arquero Joaquín Muñoz, en lo que a la larga en Calama se empezaba a celebrar estos 147 años con una victoria de Cobreloa, donde ahí podemos observar nuevamente el cabezazo de Gustavo Gotti, el argentino, el cordobés, que empieza a llenar de ilusión al cuadro de Cobreloa. Cobreloa empezó el segundo tiempo a aguantar. Uno de los ingresos importantes por parte de Magallanes fue el de Cristóbal Jorquera, que podemos observar en ese remate que fue un palo. Magallanes empezaba a llegar, tenía un hombre de más, empezó a hacer su juego y ahí podemos ver un remate violento por parte de Cristóbal Jorquera, que empieza a acercarse al elenco de Manojito de Claveles. Otra de las jugadas que pudo también ampliar el marcador, hay un centro de Tomás Arangui que al final busca la cabeza de Bastián San Juan y ahí nuevamente el arquero Joaquín Muñoz para despejar y ahogar el grito de gol loiro. De las jugadas importantes que pudo el segundo tiempo, reconocer que el cuadro de Magallanes en el segundo tiempo fue más que Cobreloa, aprovechando el hombre de más, pero ya cada una de las últimas jugadas, la parte final, podemos observar ahí que también nuevamente se salva el cuadro de Cobreloa. Hay un travesaño que deja ahí nuevamente ahogando el grito de gol por parte de la visita. Un cuadro de Magallanes que empezó ahí a anunciar, pero que al final termina estrechando. Y acá la jugada del gol, ahí por parte de ahí uno de los conocidos que fue el Poroto Fredes, y ahí con un cabezazo que se desvía, al final fue gol por parte de Jeremías James, que empieza a un central que lo puso en una posición Miguel Ponce para ir a cabecear y que encuentra su recompensa desviando ese cabezazo, dejando sin opción a David Tapia. Ahí el buen centro de Matías Fredes, el ex antofagastino, que le da ese pase a Jeremías James para descontar. Polémico al final por lo que ocurrió, por la expulsión o no expulsión, por lo que fue el desempeño del juez central. Empate 1-1 y Cobreloa desperdicia la opción de poder quedarse con el liderato de esta Liga de Ascenso en esta jornada, debido a que si ganaba podría superar a los dos que están hoy día, que es Puerto Montt y Deportes Recoleta. ¿Quién estuvo conforme y quién hizo el análisis de lo que fue?
fue César Bravo quien en conferencia de prensa pudo manifestar lo que fue este partido entre Cobreloa y Deportes Magallanes. Como dice usted, sentimiento de amargura por el sentimiento que había detrás de una ciudad, de la gente, de la comunidad, y lamentablemente no pudimos ganar, pero como dice usted, creo que la expulsión a los 20 y tantos minutos modificó todo, cambió todo. Hecho así, nosotros pudimos sostener, pudimos seguir con el control del juego y ponernos en ventaja, que era lo principal, y después lamentablemente no pudimos, en una jugada fortuita, creo yo, nos convirtieron casi terminando el partido. No sé si quedaban 10 minutos, 8 minutos, justo cuando íbamos a hacer los cambios, vino ese gol. No estamos con la amargura obviamente porque queríamos algo más. De acuerdo a lo que habíamos mostrado en el partido, también creo que merecíamos algo más, pero esto no es de merecer, sino que de realizar, y lamentablemente nos quedamos con esa amargura y ese sentimiento encontrado por el resultado del partido. A ver, nosotros les preguntamos a los jugadores 2 veces adentro y ustedes me decían que estaban bien. Después, cuando ya vimos que no te cumplían a lo mejor más que las tareas ofensivas, porque para atacar llegamos y después no llegamos a cerrar cuando tampoco había necesidad de poder hacerlo. Lamentablemente creo que en los cambios a lo mejor no veían a modificar más de lo que estábamos haciendo. Si el juego era clarito, lo habíamos conversado en entre tiempo y los jugadores lo tenían claro de cómo nos atacaba Magallanes y qué es lo que podía hacer. Después, los cambios obviamente yo lo hice cuando tenía que hacer. La visión de ustedes era distinta, yo le pregunté a los jugadores, la hinchada también piensa lo mismo, pero no tenemos las mismas variantes que quizás nos dan otra idea, pero para la instancia era sostener con la manera que estábamos sosteniendo, un 4-4-1, y de ahí salir rápido en contraataque, donde podíamos generar ocasiones y las generamos, y sobre todo con el espíritu de lucha que tienen los jugadores y sobre todo que tiene Gustavo jugando solo en el ataque. Bueno, esas fueron las declaraciones de César Bravo, bastante molesto, también un poco triste por la sensación que dejó que Cobreloa quería ganar este partido importante pensando en la alegría que le iba a dar a su gente, aforo completo, 6.000 personas estuvieron ahí en Calama, y donde Cobreloa se dejó de escapar esta buena oportunidad para quedar como líder del torneo. Pero vamos con la tabla de posiciones de lo que ha sido esta jornada, y donde podemos observar que el primer puesto lo tiene el cuadro de los Delfines de Puerto Montt, segunda posición para Deportes Recoleta, el cuadro textil de buena campaña, tercera posición para el cuadro de Cobreloa, los Zorros del Desierto, que llegan a las 11 unidades, cuarta posición para el León de Atacama, Deportes Copiapó con 8 unidades, después viene Manojito de Claveles, Magallanes con 8 unidades, Deportes Santa Fe hasta los Pumas, que llegan a la sexta posición con 7 puntos, séptima posición para Unión Española con 6 unidades, octava posición para el cuadro de Santiago Wander con 6 puntos, novena posición para Deportes Temuco, el cuadro de Pige del cuadro del Matador Sala con 6 unidades, décima posición para un complicado Deportes Iquique con 5 puntos y próximo rival también de Club Deportes Antofagasta, décima primera posición para el Morro San Marcos de Arica con 5 puntos, décima segunda posición para el cuadro de Santa Cruz con 5 unidades. Ahí después tenemos la décima tercera posición para Unión San Felipe con 5 puntos. Décima cuarta posición para el cuadro canario San Luis de Quillota con 4 puntos. Y las dos últimas posiciones, los elencos de la región del Maule. Décima quinta posición para Curicó Unido con 4 puntos. Y el colista absoluto de este torneo de Liga Ascenso 2026 que cambió técnico, la décima sexta posición, Rangers de Talca con solamente una unidad. Esa es la tabla de posiciones que se manifiesta hasta el momento en la jornada quinta de la Liga Ascenso 2026. La próxima semana, ¿qué le espera a los equipos de la región? El día domingo a las 12 horas en el estadio Calvas Cuñán, Deportes Antofagasta recibe a los Dragones Celestes de Iquique, y en el caso de Calama nuevamente hace de local a las 18 horas recibe al cuadro de San Felipe, el cuadro del Valle de la Concagua. Así que los próximas jornadas, ambos elencos de la región hacen de local, tanto en Antofagasta como en Calama. Esperamos que nuevamente puedan tener triunfos positivos para seguir escalando en lo que es el sueño del ascenso 2026. Vamos a otro rama femenina, donde las Pumas del CDA nuevamente se hacen fuerte y logran derrotar a San Marcos de Arica por 2-0. Un cuadro de las Pumas que se empiezan a posicionar como en la primera posición, y donde con un muy buen resultado logran derribar
a San Marcos de Arica. Vamos con el compacto. Ahí podemos observar que en la cancha número 3 del Estadio Carlos Bascuñán jugaron las Pumitas frente a su par San Marcos de Arica con un triunfo importante donde la jugadora más relevante, la goleadora del partido fue Gianna Giraldo, que en 2 ocasiones logra ampliar. Ahí podemos observar con un cabezazo que ahí esta jugadora Gianna Giraldo empieza a encumbrar lo que va a ser la victoria del Club Deportes Antofagasta. Dato interesante, vuelve también una conocida como fue Valentina Contreras, que vuelve a vestir la capitana, la camiseta del Club Deportes Antofagasta, y donde Amanda Vázquez también fue una de las también destacadas jugadoras que tuvo. Ahí podemos observar el regreso también de Valentina Contreras, una de las jugadoras más identificadas. Y ahí el segundo gol podemos ver también de Gianna Giraldo, que a la larga fue el 2-0 por parte del Club Deportes Antofagasta, que empieza ya a tomar este nuevo desafío para, ¿por qué no?, lograr ser nuevamente el ascenso 2026. Así que felicitaciones a las Pumitas en lo que fue esta importante victoria por parte del Club Deportes Antofagasta frente al cuadro de San Marcos de Arica. Así que ahí podemos observar. Queremos también agradecer la gentileza de Norte B y también del programa Zona de Juego, donde nos pudieron acompañar con estas imágenes, el compacto, destacar el trabajo que están haciendo estos medios para también darle la cobertura a las Pumitas del CDA en lo que va a ser este camino 2026, también en el ascenso del femenino. Vamos a ir a un corte comercial, pero sin antes destacar de que entre Noticias de Deporte hemos querido también hacer la previa de lo que van a ser los 60 años del aniversario del Club Deportes Antofagasta. Y de aquí hasta el aniversario del Club Deportes Antofagasta vamos a partir con una serie de entrevistas que se va a llamar Rumbo a los 60, donde queremos también destacar figuras importantes de la parte de las comunicaciones que han vivido durante tanto tiempo acompañando a los Pumas del CDA. Vamos a partir con un histórico también, el príncipe de los caminos, Mario Meñique Cheuque, donde también nos va a contar la experiencia en el segundo bloque, pero queremos destacar en lo que es la previa, la víspera del aniversario del Club Deportes Antofagasta en esos 60 años, donde entre Noticias de Deporte también quiere llegar una edición especial para destacar a todos los que han sido parte de la historia del Club Deportes Antofagasta. Vamos a un corte comercial y regresamos con la entrevista con Mario Mellico.